Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Esta próxima noche vence el último de los ultimátums que Donald Trump ha lanzado contra Irán, esta vez para que abran el estrecho de Hormuz. Así que estamos a muy pocas horas de comprobar si esta guerra, que ha ido cada día a peor, entra esta semana en una nueva fase que incluya ataques a centrales eléctricas, que es con lo que amenaza ahora el presidente de los Estados Unidos. Lo que ocurre es que 24 días después, el régimen de los ayatolás, pese a haber perdido a sus principales líderes, mantiene su respuesta con ataques que va extendiendo por Oriente Próximo y que usan el petróleo como principal elemento. De hecho, Teherán ha advertido a Donald Trump de que si bombardea sus centrales, ellos se sentirán legitimados para contestar con una destrucción irreversible, han dicho, de las infraestructuras petroleras en Oriente Próximo. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Mientras la guerra se asoma al riesgo de complicarse todavía más en el estrecho de Hormuz, con el aumento de los precios que eso implica, Israel multiplica sus ataques contra el Líbano, donde hay más de 1 millón ya de desplazados. Israel ha destruido allí puentes y aldeas que están en la frontera sur, y el ministro de Defensa israelí ha anunciado que van a llevar a cabo una destrucción que seguirá textualmente la línea que abrieron con el modelo que aplicaron en la Franja de Gaza. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Vamos a empezar por el ultimátum de Donald Trump a Irán y por la situación en el estrecho de Hormuz. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. A la espera de que esta próxima noche se cumpla ese plazo que ha dado el presidente de Estados Unidos y al que Irán ha respondido con nuevas amenazas. Sí, hemos empezado la cuarta semana de la guerra que Trump pensaba resolver rápido, pero que no deja de escalar, con Teherán dispuesta a mantener el pulso y con capacidad de hacer daño, como hemos visto este fin de semana. El ultimátum de Trump termina hoy. El presidente ha amenazado con arrasar las centrales eléctricas de Irán si Hormuz sigue cerrado, y Teherán avisa sobre lo que puede ocurrir después. Que Hormuz se cierre para todos, no solo para los agresores, y que Irán lance ataques contra infraestructuras civiles en los países de la región que albergan bases militares norteamericanas. No solo amenazan con atacar centrales eléctricas, también desalinizadoras, algo que complicaría mucho la vida de millones de personas en las naciones del Golfo. Y Teherán sigue demostrando que no va de farol. Este ataque, que alcanzó el sábado la localidad de Dimona, a pocos kilómetros del principal complejo nuclear israelí, lo demuestra. También que haya intentado atacar la base de Diego García en el Índico, a 4.000 kilómetros de distancia, otra prueba de la capacidad de alcance de su arsenal, del arsenal iraní. Todo entre nuevas pruebas de errores de cálculo de Estados Unidos e Israel en esta guerra. El New York Times cuenta que el jefe del Mossad convenció a Trump y Netanyahu de que podría instigar una revuelta interna contra el régimen iraní en cuestión de días, algo que no ha ocurrido y de lo que tampoco hay señales casi un mes después. En Tel Aviv está nuestra compañera Nuria Garrido. Nuria, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El otro frente de la guerra, Nuria, está en el Líbano, con una ofensiva que anuncia el gobierno de Netanyahu, que dice inspirarse en el genocidio que cometió en Gaza. Sí, ayer el ministro de Defensa de Israel ordenó a su ejército la destrucción de todos los puentes del río libanés Litani, lo que aislaría al sur del Líbano del resto del país, y también pidió acelerar la destrucción de viviendas libanesas próximas a las comunidades israelíes, como decías, siguiendo el modelo de Bejanut y Rafah en Gaza, en referencia a dos ciudades gazatíes que han quedado totalmente arrasadas por las bombas de Israel. Poco después, efectivamente, el ejército bombardeó un puente clave que conecta la ciudad de Tiro con el resto del país. Israel justifica estos bombardeos asegurando que busca dificultar los movimientos del grupo chií Hezbollah, apoyado y financiado por Irán, mientras que el presidente del Líbano dijo que estas agresiones constituyen una violación de la soberanía del Líbano y la consideran un preludio de una invasión terrestre masiva en el sur del país. Mientras tanto, Israel durante esta madrugada también ha lanzado nuevos bombardeos sobre Teherán en esta cuarta semana de guerra, a lo que Irán ha respondido con una nueva oleada de misiles contra el centro y sur del país, sin que hayan dejado nuevas víctimas, y advierte Irán, por cierto, con usar nuevas armas. Nuria, Pablo, seguimos en el abierto. Hasta luego. Hasta luego. Empieza una nueva semana, por tanto, con el mundo en guerra en Oriente Próximo, y eso se sigue notando en los precios, con los economistas advirtiendo de que la situación puede enquistarse si esto se alarga más todavía. El petróleo y el gas no dejan de subir. El barril de Brent está ahora mismo en los 113 euros. Las bolsas asiáticas han advierto con caídas del 6% en Corea del Sur y del 3% en el caso del Nikkei japonés. A la espera de ver qué hace la bolsa hoy aquí en España, lo que empezó a notarse ayer fue la entrada en vigor de las medidas que aprobó el viernes el gobierno. Jordi Fàbrega, hola de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. La gasolina es desde ayer más barata por la baja
bajada del IVA y ahora la pregunta es si esa rebaja la podremos notar en otros precios. Esa es la intención del Gobierno, que ha apostado por rebajar el IVA y el resto de impuestos a los carburantes y a la luz al mínimo que permite Bruselas, precisamente para que no se contagie al resto de productos la subida de precios a consecuencia del encarecimiento energético. De momento lo que ha conseguido ya es bajar varios escalones el precio del litro de gasolina y del litro de diésel. La gasolina cuesta ahora de media en las estaciones de servicio de Península y Baleares 1,61 €. Estos son 20 céntimos menos de lo que costaba el sábado. El diésel ha bajado un poco menos, pero también ha bajado. Cuesta hoy de media 1,80 €. Costaba 1,95 el sábado, según los datos publicados por el Ministerio de Transición Ecológica. Hasta luego, Jordi. Hasta luego. La rebaja del IVA la aprobó el Gobierno el viernes en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. Extraordinaria en doble sentido, porque estaba fuera de las habituales y porque ocurrió lo que no había pasado hasta ahora, que los ministros de Sumar se negaron a entrar para presionar al PSOE con las medidas. Al final salieron dos decretos, uno con esta rebaja de precios del IVA y otro con las medidas sobre los alquileres. Esta mañana se reúnen los partidos que integran Sumar, se van a reunir en el Congreso y en Sumar interpretan que ese plantón del viernes fue una victoria, dicen, porque lograron que su propuesta se plasmara en un decreto aparte. Aunque son conscientes de que esa parte de las medidas están abocadas ahora mismo a que decaigan en el Congreso. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Es ahí en el Congreso donde el Gobierno se la vuelve a jugar esta semana con la comparecencia de Pedro Sánchez y con el primero de los decretos. En el Ejecutivo esperan sacar adelante el que baja los impuestos de los carburantes y que ya hemos empezado a notar, como explicábamos, en las gasolineras. Sí, el Gobierno cuenta con que las medidas van a recibir un respaldo amplio y transversal en la Cámara. Ve muy difícil que el PP pueda votar en contra, teniendo en cuenta que el grueso de esas decisiones son rebajas fiscales, que es lo que había reclamado Feijóo, aunque a esta hora Génova asegura que sigue analizando el texto y no garantiza su apoyo. Insisten en que advirtieron de que solo votarían a favor de un decreto que tuviera todas sus medidas y ninguna más. En la Moncloa creen que esos titubeos de los populares son coherentes con la postura en que han mantenido desde el inicio de la guerra, poniéndose de perfil y dejándose arrastrar por Vox, un aliado, dicen, de Trump y Netanyahu. Sánchez va a comparecer ante el Congreso casi un mes después del estallido del conflicto. La Moncloa espera que la convalidación de las medidas y el Pleno le sirva para exhibir la imagen de un gobierno que tiene capacidad de gestión y liderazgo, mientras intenta minimizar la otra realidad con la que convive, la falta de presupuestos, la debilidad parlamentaria y las tensiones que le ha generado la negociación del decreto con sus socios de coalición. Sánchez ha pedido a los suyos que resten importancia a todas esas circunstancias que no le son favorables y se esfuercen en trasladar la gravedad del horizonte internacional. Guille, gracias. Hasta luego. Contra ese Consejo de Ministros del viernes y la posición que tuvo Sumar, ha remetido con este razonamiento Jaime de los Santos. Jaime de los Santos es el vicesecretario de Educación del Partido Popular. Yolanda Díaz, Urtasun, Sira Rego, Mónica García, estos personajes que eran los que estaban en las plazas aquel 15M, casi siempre bastante poco aseados, y me refiero a falta de aseo personal e intelectual, pero esto es otra cosa. Además de la guerra y de sus consecuencias, la otra noticia de la mañana está en Francia, donde ayer se celebró la segunda vuelta de las elecciones municipales. La izquierda resiste en las tres ciudades más pobladas del país, en París, en Marsella y en Lyon. La ultraderecha crece, aunque solo se ha hecho con la alcaldía de Niza, mientras la coalición de Emmanuel Macron recupera la de Burdeos. A un año de las presidenciales, estas elecciones han consolidado también a la derecha tradicional en alguno de sus feudos. Corresponsal en Francia, Lucía Riera. París seguirá siendo socialista. París n'est pas y no será jamais une ville d'extrême droite. Emmanuel Grégoire ha celebrado el freno a la extrema derecha tras ganar la capital a la alianza de la exministra de Cultura Rachida Dati, apoyada por los de Le Pen. La izquierda ha logrado resistir en las grandes ciudades, Lyon, símbolo de la ola ecologista de 2020, y también en Marsella. Notre devoir est de nous rassembler. En la ciudad marcada por la violencia del narcotráfico, el socialista Benoît Payan ha arrebatado a la ultraderecha su principal objetivo. La agrupación nacional de Bardella obtiene un crecimiento histórico y consigue entrar en algunas ciudades medianas, pero se les han resistido Tolón o Nimes. Las alianzas se han puesto a prueba tanto a derecha como a izquierda tras la ruptura del nuevo Frente Popular. La líder ecologista ha lamentado que les ha pasado factura en Estrasburgo, Besançon o Clermont-Ferrand, arrebatadas por la derecha tradicional, cuando ya los partidos piensan en la mejor estrategia para las presidenciales de 2027. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. ¿Y nos queda el tiempo?
Que trae estabilidad, salvo en Canarias, Jordi. Así es. De hecho, el consejo en Canarias es no fiarse del tiempo que va a hacer la mayor parte del día, sin lluvia, incluso momentos de sol, porque hay condiciones para que, a la que suba un poco la temperatura, vuelvan a crecer nubarrones de tormenta como los que ayer ya dejaron cantidades de agua significativas, además en poco tiempo. Mucha precaución en los barrancos, van muy cargados de agua, todavía viento algo fuerte, pero no tanto como los últimos días. Y en la península y Baleares en general va a hacer mucho sol, algunos chubascos durante la tarde en puntos de montaña cercanos al Mediterráneo y temperaturas parecidas a las de ayer. Una advertencia a los alérgicos: esta tarde, también las próximas, de nuevo serán ventosas, de manera que la concentración de polen va a ir en aumento. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Cuenta esta mañana el diario El País que la Audiencia Nacional ha liberado a 24 personas imputadas por pertenecer presuntamente a una red de narcotraficantes. El motivo es una sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a los jueces a dar más información sobre los detenidos a los que envían a prisión en causas que estén bajo secreto. Dice la fiscal jefa antidroga que ese fallo del Constitucional ha provocado una avalancha de recursos con peticiones de libertad masivas. En el Constitucional niegan que tengan que producirse esas excarcelaciones y sostienen que se trata de un ajuste en la doctrina para adaptarla no solo a la Constitución, sino también a la normativa europea. Su sentencia lo que pide es dar más información al presunto narco, sobre la razón por la que se le está persiguiendo judicialmente. Pero eso, y esto es lo que dice la fiscal, compromete el secreto con el que tienen que afrontarse investigaciones tan delicadas como estas. De momento, lo que cuenta el diario El País es que 24 acusados de narcotráfico han sido liberados. Además, venimos de un fin de semana negro en la lucha contra la violencia de género. Han sido asesinadas una mujer en Zaragoza y una niña de 3 años en Torrevieja. Además, se produjo el intento de asesinato de otra mujer en Barcelona cuando un hombre trató de quemar la vivienda con su pareja dentro. Hubo varias concentraciones como esta para condenar el último crimen, en este caso en Zaragoza. Allí no había denuncia previa. Los expertos hablan de la dificultad de actuar en casos así. Lo advirtió el comité de crisis que se reunió hace unos días ante los asesinatos machistas de estos meses, que convierten el inicio de este año en uno de los peores desde que hay registros. Mariola Lourido. No reconocer la situación de violencia ni por parte de la víctima ni del entorno impide la detección. No identificar tampoco el maltrato psicológico como violencia o la falta de conciencia respecto al riesgo en la víctima dificulta su protección. Son algunos de los diagnósticos que ha hecho el Comité de Crisis sobre los últimos crímenes machistas. El asesino de Silvia, la peluquera de Zaragoza, avisó a su familia minutos antes de matarla de que iba a acabar con todo. Silvia tenía una nueva pareja y por eso la mató. El padre que asesinó a su hija en Torrevieja, una niña de 3 años, había amenazado a la madre con hacerle daño a la pequeña si no dejaba a su nuevo novio. Una de las recomendaciones del Comité de Crisis para casos sin denuncias es reforzar la detección de la violencia en el sistema sanitario, tanto en la atención primaria como en la hospitalaria. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La justicia obliga a Airbnb a pagar los 64 millones que le impuso de multa al Ministerio de Consumo por anunciar viviendas turísticas que no tienen licencia. Adela Molina. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha denegado las medidas cautelares que había solicitado Airbnb para paralizar esta sanción que Consumo le impuso en diciembre de 2025 hasta que hubiera sentencia. El Ministerio, que informa de la decisión del Tribunal en una nota, recuerda que identificó infracciones en más de 65.000 anuncios de la plataforma, entre ellas publicar alojamientos sin licencia o con una que no se correspondía. También publicidad engañosa al publicar información no veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones de las viviendas, dar a entender, por ejemplo, que es un particular cuando en realidad es una empresa. La multa de más de 64 millones de euros en total incluye 10.000 euros por la negativa de Airbnb a responder a los requerimientos de Consumo durante la instrucción del expediente y otros 55.000 por incumplir las medidas provisionales. La empresa aún puede presentar un recurso de reposición contra esta decisión ante el mismo tribunal. Cuba recupera la luz después de otro apagón de 24 horas. Es el segundo en una semana y el séptimo en el último año y medio. Los problemas se han multiplicado dentro del país desde que Estados Unidos le impuso de nuevo un bloqueo y empezó a impedir la entrada de petróleo venezolano. Corresponsal en la zona, Berta Raventós, buenos días. Buenos días. Cuba recupera lentamente la luz tras un nuevo colapso del sistema eléctrico nacional este fin de semana. El segundo apagón masivo
en menos de 7 días ha coincidido con la llegada del convoy internacional con toneladas de ayuda humanitaria en forma de comida, medicamentos y placas fotovoltaicas. Una iniciativa que muchos cubanos críticos con el gobierno, como Ernesto, miran con recelo. Esto que está sucediendo es el show mediático para blanquear el gobierno y a la misma vez para dar esa imagen o esa impresión para Cuba. Para los cubanos de a pie, ni saben quién es ni Greta Thunberg, ni Hassan Piker, ni Pablo Iglesias. Todas las facilidades para ellos, transporte, combustible, lugares donde se puedan quedar bien acomodados, con luz 24 horas. La Habana reconoce que se está preparando militarmente para una posible agresión de Washington, que mantiene bloqueado el acceso de combustible a la isla. Hasta ahora el gobierno cubano ha cedido en la excarcelación de 51 presos políticos gracias a una mediación del Vaticano y en la posibilidad de que cubanos en el exterior inviertan en negocios privados en la isla, una medida calificada como insuficiente por Marco Rubio. Las 8 de Hoy por Hoy en SER Podcast. Y España es uno de los países de la Unión Europea con mayor tasa de mortalidad en motoristas, más de 400 fallecidos al año, María Manjabacas. Los motoristas suponen el 25% del total de víctimas mortales de tráfico, cuando solo representan un 12% del total de vehículos. Y la tendencia claramente al alza en los últimos años es tan preocupante que la DGT ya tiene encima de su mesa 3 estudios de expertos para probar estrategias que reduzcan la siniestralidad. Uno sobre el perfil elaborado con entrevistas, y la mitad, aunque percibe el miedo, mucho más las mujeres que los hombres, conducen con prácticas de riesgo, exceder velocidad, zigzaguear entre vehículos y por el arcén. El grupo de edad que presenta más riesgo son los menores de 24 años. En adultos la experiencia es un factor protector y se confirma que el uso del casco reduce el riesgo de fallecimiento hasta en un 40%. En esta línea, el nuevo reglamento general que se va a aprobar previsiblemente este año incluirá cambios significativos en el equipamiento de seguridad obligatorio, que va a incluir guantes, calzado cerrado y chaleco reflectante. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.